El tema sobre el cual Jesús más enseñó es acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la esperanza de un reino divino en este mundo estaba muy arraigada en el pueblo de Israel. Ya lo recuerdan ustedes cuando vimos acerca del pacto davídico. Dios prometió un reino, Dios prometió un rey, y los judíos esperaban a ese rey y esperaban a ese reino que venía desde los cielos. A tal punto Jesús enseñó tanto acerca del reino y enseñaba, por ejemplo, las parábolas que describían el reino, y escuchamos a Jesús frecuentemente decir el reino de los cielos es como tal cosa, o el reino de los cielos es como tal otra cosa, y hablar constantemente acerca del reino, que luego de la resurrección, cuando Jesús va a ascender a los cielos, les quedaba pocos minutos a estar allí con los discípulos en el monte de la Ascensión. Y imagínense, los discípulos que habían estado por 3 años más o menos con Jesús tenían la posibilidad de hacerle una última pregunta. Le habían hecho preguntas constantemente, todo el tiempo, acerca de todos los temas. Pero en ese momento final les quedaba una última pregunta por hacer, porque Jesús ya se iba. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? Señor, decinos, esto está en Hechos capítulo 1, decinos, ¿vas a establecer ahora el reino? ¿Vas a establecer ahora el reino? Y Jesús les responde, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Por lo tanto, a tal punto, la enseñanza de Jesús a lo largo de todo su ministerio había estado centrada en el reino de Dios, que finalmente los discípulos al momento de la ascensión dicen, pero pará, me perdí algo, ¿y el reino cuándo viene? ¿Y el reino viene ahora, finalmente? Y Jesús les dice, esperen, a ustedes no les es concedido saber en qué momento se va a establecer este reino del cual tanto les hablé definitivamente aquí en la tierra. Por lo tanto, tema central de la enseñanza de Jesús es el reino de Dios. Es de lo que más habla en sus parábolas, en sus enseñanzas. Si simplemente agarráramos una concordancia y buscáramos la palabra reino, veríamos que le gana, pero grandemente a cualquier otro tema acerca del cual Jesús estuvo enseñando. El reino de Dios es central en la historia bíblica de la redención. Toda la Biblia nos habla acerca del reino de Dios. Y ustedes ya me escucharon muchas veces decir esto, pero se los repito. La Biblia es presentada y nos presenta una trama en 4 etapas, en 4 episodios, que podemos resumirlo en 4 palabras. Yo lo mencioné muchas veces, a ver si alguien me prestó atención y me dice cuáles son esas 4 palabras con las cuales podemos resumir la trama bíblica. Les doy una ayudita, comienza con creación. ¿Cuál es la segunda? Caída. ¿Cuál es la tercera? Redención. ¿Y cuál es la cuarta? Restauración. Alguno podría decir consumación, otro podría decir recreación, nueva creación, pero restauración es la que más me gusta. La trama de la Biblia nos narra una historia de principio a fin, una historia que es lineal y que se resume en estas 4 palabras. Creación, Dios crea un universo sobre el cual establece un reino, el reino de la creación, sobre el cual Él gobierna, sobre el cual Él es soberano, pero ese reino se corrompe en la caída del hombre. Ese reino es maldecido por el mismo Dios tras la caída del hombre. Ahora Dios restaura ese reino, o mejor dicho, redime ese reino por medio de Jesús, quien viene a presentar el reino de Dios, como acabamos de decir, y a establecer el reino de Dios, y a cumplir la esperanza que los judíos tenían bastante arraigada y a la cual estaban aferrados por medio de los profetas, que Dios establecería y restablecería finalmente su reino. Y finalmente el reino vuelve a su estado de perfección. Así como en el principio Dios reinaba sobre todas las cosas y todas las cosas se le sometían voluntariamente, del mismo modo, al final, todas las cosas en el nuevo orden creado se le someten voluntariamente a Dios. Por lo tanto, el tema del reino es central desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, surgen algunas preguntas. ¿El reino es una realidad futura o una realidad presente? ¿Es algo que esperamos en el futuro o es algo que ya existe en el presente? ¿Qué piensan al respecto?
Si, por ejemplo, alguien tuviera la Biblia de Scofield, ya lo mencionamos varias veces, uno de los dispensacionalistas más clásicos, diría que el reino es una realidad meramente futura. Sin embargo, vamos a ver en esta clase que el reino no es algo futuro, el reino de Dios es eterno, el reino de Dios siempre existió, siempre existirá, existe en el presente, y vamos a ver de qué manera el reino de Dios existe en el presente, de qué manera el reino de Dios se manifiesta en el presente. ¿Nosotros somos parte del reino de Dios o no somos parte del reino de Dios? Bueno, algunos dirán que no, algún dispensacionalista muy clásico dirá que no, dirá que el reino de Dios tiene que ver con Israel. Otros, como es mi caso, diremos sí, somos parte del reino de Dios y lo vamos a ver seguramente en el transcurso de esta clase. ¿Está Dios reinando hoy en día? Dios está reinando en cierto sentido, pero en cierto otro sentido no, y lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar diciendo ¿qué es un reino? ¿Qué es un reino? Bueno, si buscamos en la Real Academia Española nos va a decir que un reino es un territorio, es decir, una delimitación territorial, ¿verdad? Tiene cierto alcance definido, con sus habitantes, con las personas que habitan en ese territorio y que están sujetos a un rey. Un teólogo que se llama Patrick Schreiner dice, el reino es el poder del rey sobre el pueblo del rey en el lugar del rey. Por lo tanto, en ambas definiciones podemos distinguir que hay tres elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? Un lugar, un territorio o un alcance, podríamos decir. Habitantes, personas y un rey. Perfecto. Rey, habitantes, territorio o alcance, ¿no? Hasta dónde está delimitado ese reino. Y existen tres maneras fundamentalmente de gobernar un reino. Un reino se puede gobernar por medio de leyes y de sanciones a aquellos que desobedecen esas leyes. Vamos a ver que en el reino de Dios hay algo de esto, o en alguna de las manifestaciones del reino de Dios ha habido algo de esto. Leyes dadas por el soberano, por el gobernante, por el rey, y sanciones para aquellos que no las cumplen. Un reino se puede gobernar de manera dictatorial, autoritaria, y vemos que lamentablemente en el reino de Dios ocurre una anomalía introducida por el pecado que conduce lamentablemente a que no Dios sino otro gobernante que podríamos decir de facto gobierne dictatorialmente. Y un reino se puede gobernar mediante la sumisión voluntaria de sus súbditos. Súbditos que voluntariamente, por amor a su rey, a su soberano, obedecen su voluntad, obedecen sus preceptos y así el rey ejerce su soberanía en los habitantes que están dentro del reino. Ahora, eso acerca de un reino. ¿Qué es un reino en términos generales? Ahora, más específicamente, ¿qué es el reino de Dios? Y acá les traigo una definición que está también en el apunte, que es de Francisco Lacueva, un teólogo español ya muerto, que dice lo siguiente, y vamos a ver frase por frase. El reino de Dios es la manifestación de la iniciativa amorosa de Dios. Es decir, el reino de Dios tiene que ver con una iniciativa completamente divina. Algo que Dios crea, algo que Dios se crea para sí mismo y para su propia gloria. Que irrumpe desde el cielo en la historia del hombre. El reino de Dios es una realidad entre los hombres y el reino de Dios se acerca a los hombres. Con el fin de establecer una comunión, es decir, una relación, con quienes se someten voluntariamente a su plan eterno de salvación. Entonces, ¿quiénes forman parte del reino y quiénes son súbditos del rey? Aquellos que se someten voluntariamente al plan eterno de salvación de Dios. Este plan eterno de salvación es hecho posible mediante la obra de la redención llevada a cabo por Jesús en la cruz. Sin esa obra, ninguno de nosotros pudiera pertenecer o experimentar el reino de Dios. Este plan de salvación se extiende potencialmente al mundo entero, es decir, Dios extiende su invitación a someterse voluntariamente a su soberanía
a todas las personas que existen. Sin embargo, su alcance eficaz, su alcance real, actual, está condicionado por la sumisión de los súbditos del reino. Entonces, tenemos allí un alcance, ¿verdad?, del reino de Dios. ¿Cuál es ese alcance del reino de Dios? Las personas que se someten a Él voluntariamente, las personas que aceptan a Dios como soberano, las personas que aceptan su señorío y que cumplen sus normas porque Dios las pone en su corazón. La invitación es a que el mundo entero forme parte del reino, pero lo que ocurre en la realidad es que solo algunas personas deciden formar parte de este reino. Podríamos resumir todo esto diciendo entonces que el reino de Dios es el ámbito y los seres sobre los cuales Dios gobierna. Ahora, si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que Jesús muchas veces usa la expresión reino de Dios y reino de los cielos. ¿Son una misma cosa? ¿Son cosas distintas? Arriesguen. Son distintas. ¿Quién más me dice? Bueno, Rairi, por ejemplo, que vos tenés ahí la Biblia, piensa que no son distintas, piensa que son lo mismo. Y yo coincido con Rairi. Pienso que son lo mismo. Hay algunos intérpretes, sobre todo dispensacionalistas de la más vieja escuela, como Scofield, como Schaffer, que piensan que son cosas distintas. Piensan que el reino de los cielos se utiliza para referirse al reino temporal terrestre, es decir, a cuando Dios efectivamente gobierne esta tierra, tal como lo prometió en el pacto davídico, en un gobierno directo, ¿verdad? Visible, tangible, reino de los cielos, es decir, un reino que desciende desde los cielos, esa es la interpretación de Schaffer, y lo distingue del reino de Dios. El reino de Dios, dice esta línea de pensamiento, tiene que ver con el dominio espiritual. Por ejemplo, lo que decía Viviana recién, Dios gobierna sobre nosotros. ¿De qué manera? ¿Tangible, de forma visible? No, de forma espiritual. ¿Por qué? Porque nos sometemos a Él. Bueno, hay quienes hacen esta distinción entre estos dos términos, pero les voy a presentar 3 argumentos por los cuales pienso que estas dos expresiones son sinónimas. En primer lugar, estas expresiones se usan de forma intercambiable en los sinópticos. ¿A qué me refiero con los sinópticos? A los evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Sinópticos porque tienen una visión parecida, nos narran la historia y el ministerio de Jesús desde una misma óptica, como un viaje ascendente, por así decirlo, desde Galilea hasta Jerusalén. Juan, por ejemplo, es distinto a la perspectiva que tiene, es una perspectiva mucho más teológica, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y se centra en el ministerio de Jesús en Jerusalén. Hay muchas historias muy similares en Mateo, Marcos y Lucas que no están en Juan y viceversa. Por eso Mateo, Marcos y Lucas los llamamos sinópticos, que tiene que ver con una visión paralela, ¿verdad? Una visión paralela. Fíjense, vamos a comparar algunos pasajes. Alguien de acá, quiero que me busque Mateo capítulo 4, 17 y alguien de acá, Marcos 1, 15. Acá si quieren pueden ir buscando alguno Mateo 5, 3 y otro Lucas 6, 20. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, en Mateo vemos que en esa frase Jesús habla acerca del reino de los cielos. Y fíjense el pasaje paralelo en Marcos 1:15 lo que dice. ¿Lo tenés ahí? Sí. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bien. Ustedes vieron que en los pasajes paralelos no siempre las palabras son exactamente las mismas. Puede haber una variación, puede haber una paráfrasis, dependiendo lo que quiere enfatizar el autor, ya sea Mateo, Marcos, Lucas. Pero en este caso lo que me importa destacar es que Mateo habla del reino de los cielos y Marcos habló del reino de Dios, ¿verdad? Mateo 5:3, a ver, ¿quién lo tiene? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien,
Esto se da ¿en qué contexto? El Sermón del Monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Y habla, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Nuevamente Mateo usa la frase reino de los cielos. ¿Y alguien acá que tenga Lucas 6:20? Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bien, vuestro es el reino de Dios, pasajes paralelos. Aunque Lucas dice que el sermón fue en un llano, ¿verdad? Y Mateo dice que fue en un monte, hay varias explicaciones para eso. Hay quienes dicen fueron dos discursos completamente distintos, yo creo que fue el mismo discurso. Es evidente que lo que se enseña en uno y en el otro es lo mismo, aunque en Mateo es más extenso. Pero pasajes paralelos, en donde uno se usa para referirse a la misma cosa, reino de los cielos, en el caso de Mateo, reino de Dios, en el caso de Lucas. Por lo tanto, en el apunte tienen varios otros pasajes paralelos en donde pueden hacer la comparación, pero vemos que cuando se registra un mismo discurso de Jesús, a veces se usa una expresión, a veces se usa la otra. ¿Cómo sostener que son cosas distintas, que son realidades distintas? Yo creo que no se puede. Segunda causa por la cual estas dos expresiones son sinónimas o intercambiables es que Mateo utiliza las dos expresiones con el mismo sentido en un mismo pasaje. Mateo 19, 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, ¿qué es más fácil? ¿Pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? Fíjense cómo está hablando acerca de lo mismo, tanto en el 23 como en el 24, y usa las dos expresiones, reino de los cielos y reino de Dios. Por lo tanto, muy difícil sostener que se esté refiriendo a realidades distintas. Y finalmente, ¿por qué en el Evangelio de Mateo se usa tanto la expresión reino de los cielos y no reino de Dios? 30 veces casi se usa, o más, se usa la expresión reino de los cielos. Porque Mateo lo que está usando ahí es una figura retórica que se llama circunloquio. Circunloquio tiene que ver con dar vueltas acerca de lo que se quiere decir. Es referirse a algo no por su nombre más concreto, sino describiéndolo. En vez de decir reino de Dios, dice reino de los cielos. ¿Y por qué hace esto? Porque la audiencia de Mateo era una audiencia judía fundamentalmente. Ese evangelio está dirigido a judíos y tiene el propósito de presentar al rey prometido, presenta a Jesús como el soberano, como el rey. Y los judíos eran bastante reacios, bastante renuentes a utilizar la palabra Dios. Incluso hoy en día, si ustedes agarran un libro judío, van a ver que se pone la inicial, la letra D, y después 3 guiones. No les gustaba usar la palabra Dios, por lo tanto Mateo, sabiendo que esto podía chocar a su audiencia, utiliza la expresión reino de los cielos. Trata de minimizar el uso de esa palabra. Por lo tanto, reino de Dios y reino de los cielos podemos concluir desde mi perspectiva y de la gran mayoría de intérpretes de la Biblia de que son una misma cosa. Ahora, nos preguntábamos hace un ratito si el reino de Dios es algo que se va a dar en el futuro, que ya existe en el presente. Y yo les sostengo acá que el reino de Dios es un reino pasado, presente y futuro. En otras palabras, el reino de Dios es un reino eterno, atemporal. El reino de Dios no se limita a una época en particular de la historia. Vamos a buscar algunos pasajes donde vemos y se da cuenta de que el reino de Dios es pasado, es presente y futuro. Acá me buscan Lucas capítulo 10, versículo 11, acá Lucas 17, 21 y acá Marcos 14, 25. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero a esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bien, fíjense, ¿qué tiempo verbal se usa? Pasado, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Fíjense Lucas 17, 21. A ver, ¿lo tenés ahí?
ni dirán Eló aquí o Eló allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué tiempo se usa? Tiempo presente. El tiempo de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Nos habla del alcance y de los súbditos del reino, ¿verdad? ¿A quién le estaba hablando Jesús? A los discípulos. Finalmente, Marcos 14:25. De cierto os digo que no deberé más del futuro de la David hasta aquel día en que beba el nuevo reino de Dios. Bien, Jesús en la última cena les dice a sus discípulos que no va a tomar más de ese vino, de esa copa de comunión, hasta que venga el reino de Dios, hasta que se establezca finalmente el reino de Dios, y lo dice en términos futuros. Por lo tanto, a lo largo de la Biblia, como les decía, se ve la realidad del reino de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, como un reino sempiterno, un reino eterno, un reino que trasciende a lo temporal, un reino que se extiende desde la eternidad hasta la eternidad en términos pasados, presentes y futuros. Ahora, el alcance, es decir, la delimitación, o podríamos llamar el territorio si quieren, del reino de Dios puede describirse mediante 5 esferas en las cuales Él ha ejercido en el pasado, ejerce en el presente y ejercerá su soberanía. Y tiene que ver también con lo que mencionaba Vivi al comienzo, ¿verdad? ¿En qué sentido Dios reina? Bueno, se puede hablar de un reino de Dios en distintos sentidos, con distintos alcances, sobre distintas esferas en las cuales Él ejerce su poder, y fundamentalmente son 5, y vamos a revisarlas. Las 5 esferas sobre las cuales se manifiesta el reino de Dios son el reino universal de Dios, el reino teocrático de Dios, el reino espiritual de Dios, el reino milenial y finalmente el reino eterno. Vamos a revisar un poco cada una de estas esferas sobre las cuales Dios gobierna, partiendo del reino universal. Cuando hablamos del reino universal de Dios nos referimos a que Dios controla todo y nada escapa de su poder. Acompáñenme a Salmos y vamos a leer ahí varios pasajes. Dios gobierna sobre todo. Una de las preguntas iniciales que nos hacíamos al comienzo es, ¿Dios está gobernando hoy? Y la respuesta, partiendo desde la premisa del reino universal de Dios, es sí, Dios está gobernando. Salmo 47:8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios como soberano de los pueblos, de los estados, de las naciones. Y fíjense, lo dice en tiempo pasado. Vamos a leer 93:1. Dice, Jehová reina, tiempo presente, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Lo que está diciendo el salmista es, Dios gobierna y tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el dominio sobre el todo el cosmos. Dice que afirmó el mundo y el mundo no se va a mover. ¿Por qué? Porque el mundo está sometido al gobierno y a la soberanía de Dios. En Hebreos capítulo 1:3, que no lo vamos a leer, dice algo parecido. Dice que por medio de Cristo, o dice más bien que Cristo es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, ¿verdad? Es quien sustenta todas las cosas. Está al dominio de todo, es el soberano de todas las cosas. Lo que los antiguos llamaban el pantocrátor, el que gobierna sobre todo, el pantocrátor. El reinado de Dios, no obstante, se da en un mundo de rebeldes. Se da en una creación en la cual las personas no respetan sus leyes y no se someten voluntariamente a su soberanía. Son rebeldes a partir de la caída en el pecado. Y en este reino de Dios hay lamentablemente un rey de facto. ¿Qué es un rey de facto? ¿Qué es cuando hay un gobierno de facto? Como hubo acá en la década del 70. Un rey que no es legítimo, pero que de facto, es decir, de hecho, gobierna. ¿Por qué? Porque toma el poder, lo arrebata. Un rey de facto. ¿Quién es ese rey de facto? Satanás.
Vamos a leer 3 versículos. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Se está refiriendo a Satanás. Y fíjense cómo lo define, como príncipe de este mundo. No es el soberano máximo, no es el rey, es uno menor, está en un escalafón menor, y tomó el poder por la fuerza, el príncipe de este mundo. Vamos a leer Efesios 2. Podemos leer desde el 1 para que tenga más coherencia. El texto dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y leamos el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá se presentan 2 esferas de gobierno, ¿verdad? El gobierno de Dios, en el cual están insertos todos los que se le someten voluntariamente, y el gobierno del príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, lo llama Pablo. ¿Cómo se caracteriza ese gobierno? Se caracteriza por la maldad, por el pecado, por la iniquidad. Y Pablo dice, ustedes pertenecían a esa esfera, a ese reino, estaban sometidos a ese gobernante de facto, pero al creer salen de esa esfera y están en el reino de Dios. Están bajo el gobierno del soberano auténtico. Y vamos a leer 2 Corintios, vamos a arrancar del 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense cómo se refiere acá a este gobernante de facto. El Dios de este siglo. El Dios de este siglo. La palabra siglo puede entenderse como mundo, ¿verdad? Como tiene esa idea en la Biblia, como este mundo actual en el cual vivimos. ¿Y quién es ese gobernante? Satanás. Y fíjense el contraste que hace, ¿no? Entre aquellos que tienen entendimiento y aquellos que tienen el entendimiento cegado. Aquellos que recibieron el evangelio y aquellos a los cuales el evangelio aún les es encubierto, aún no lo llegan a comprender, a entender. Y se pierden, dice, entre los que se pierden. Los que siguen al gobernante de este mundo, de facto, se pierden porque no tienen el evangelio. Los que tienen el evangelio se salvan porque siguen al rey auténtico. Y esto es para la gloria de Dios. Dice finalmente que no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, a los que se pierden, por lo cual podemos asumir que aquellos que se salvan y están en el reino de Dios, glorifican a Dios. Bien, nos estamos extendiendo mucho con el reino universal, pero ya terminamos. Vamos con la segunda esfera, sobre la cual Dios gobierna, lo que habíamos llamado el reino teocrático de Dios. ¿Quién me dice qué significa teocrático? ¿Qué significa democracia? El gobierno del pueblo. ¿Por qué significa eso? Porque la palabrita cracia, ¿no? que viene de kratos, gobernante, y demos es pueblo. Entonces, teocracia, el gobierno de Dios. Teos es Dios, cracia viene en su origen de gobernar. El gobierno de Dios. Un gobierno de Dios, un reino de Dios tangible, visible en este mundo. Se puede observar que se habla mucho acerca del reino teocrático en el Antiguo Testamento. Dios gobierna teocráticamente mediante un representante humano. Y la teocracia más pura que podemos encontrar se encuentra en el Edén. Alguien vaya buscando Génesis 1, 26 al 28. Allí podemos ver que Adán era el representante divino de Dios, a través del cual Dios gobernaba de manera perfecta y directa en la tierra que él mismo había establecido. Génesis 1, 26, 28.
Bien, Dios establece su reino y pone como gobernante al hombre, personificado, ¿se acuerdan? El concepto de cabeza federal, representante de la raza humana, Adán. Adán finalmente va a fallar, hasta que el momento en el cual Adán falla, ese gobierno era un gobierno perfecto, teocrático, pero finalmente Adán falla. Y la Biblia contrasta el gobierno de ese primer Adán con el postrer Adán, que es Cristo, aquel que finalmente va a establecer un reino teocrático perfecto en esta tierra. Ahora, el pueblo de Israel fue también una manifestación de la teocracia, es decir, de Dios gobernando a través de personas que Él escogía. En su momento fue el líder del pueblo, en su momento fueron jueces, en su momento fueron reyes. Dios gobernaba por medio de leyes y por medio de sanciones que se daban al incumplimiento de esas leyes. Dios le da su ley a su pueblo en el Sinaí y finalmente el pueblo falla y ese reino se disuelve. Ahora ya vimos que la Biblia enseña, y particularmente le es prometido a David en 2 de Samuel capítulo 7, que el rey mesiánico, descendiente de la línea de David, restablecerá la teocracia, restablecerá un gobierno justo de parte de Dios, y eso es una esperanza futura, eso es una esperanza escatológica. Por lo tanto, primera esfera en la cual Dios gobierna sobre todas las cosas, sobre el universo, sobre el cosmos, reino universal. Reino teocrático, Dios ha gobernado en el pasado y gobernará en el futuro con un reino visible, tangible en esta tierra por medio de un representante humano. En el pasado fue Adán, en el futuro será Cristo, que es humano, es 100% humano y 100% Dios. Tercera esfera sobre la cual Dios gobierna un reino que es espiritual. Y esto es lo que dijo Vivi antes. Dios gobierna nuestros corazones o algo así, fueron las palabras que utilizó. Un reino espiritual. El reino de Dios no es lo mismo que la iglesia. Hay gente que lo usa casi como sinónimo esto y hablan todo el tiempo del reino para referirse a la iglesia. Bueno, el reino de Dios no es lo mismo que la iglesia, pero no son realidades excluyentes. No son realidades excluyentes. ¿A qué me refiero? A que la iglesia es una manifestación del reino de Dios. Como venimos viendo, el reino de Dios no se limita a la iglesia. ¿Por qué? Porque todo el cosmos entero y todo el universo es reino de Dios y la iglesia no es el universo entero. Porque el reino teocrático de Israel en el pasado es reino de Dios, sin embargo no tiene nada que ver con la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es una manifestación del reino, es una esfera sobre la cual Dios gobierna, a la cual podríamos denominar reino espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no gobierna acá de forma visible, tangible, rigiendo como si fuera el soberano de un estado, sino que gobierna en los corazones de aquellos que se someten a Él. Aquellos que son salvos forman parte del reino espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los gobierna. Porque Dios es su Señor, Dios es su soberano. Pablo presentó esta faceta espiritual del reino en contraste a la concepción materialista judía. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vimos, los judíos constantemente esperaban que el Mesías viniera para establecer el reino, un reino humano, un reino que los liberara del yugo romano, y los judíos lo seguían esperando incluso después de la resurrección. Y ya viene ese reino, ya lo vas a establecer. Sin embargo, Pablo lo que viene a decir en Romanos 14, 17, que pido que alguien lo busque, es: este reino no es un reino necesariamente tangible. Este reino es un reino cuya esfera de gobierno tiene que ver con el ámbito espiritual de las personas. ¿Qué dice Romanos 14, 17? A ver, Noé. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjense que Pablo menciona cosas concretas, físicas, tangibles. El reino de Dios no es eso. ¿Y qué menciona? El reino es esto otro. ¿Y a qué alude? A cosas intangibles, a cosas metafísicas, a cosas abstractas, ¿verdad? Entonces el reino de Dios, que inauguró Cristo cuando dijo el reino está entre vosotros y dijo el reino de Dios se ha acercado, es un reino intangible, es un reino espiritual. Cuarta esfera sobre la cual Dios gobernará, o cuarta manifestación del reino de Dios, es lo que solemos llamar el reino milenial. Y no quiero abundar demasiado en esto porque va a ser el tema central del domingo que viene. Pero fundamentalmente
como ya vimos, todos los profetas anunciaban el restablecimiento de la teocracia de Dios en la tierra, del gobierno de Dios en la tierra. En Isaías, por ejemplo, capítulo 11 se dice muy explícitamente, en Ezequiel se habla mucho acerca de esto, de los últimos capítulos. Básicamente era la esperanza que tenían los judíos, el restablecimiento de la teocracia divina. ¿Cuándo tendrá lugar este restablecimiento de la teocracia divina? Cuando Cristo vuelva, en la segunda venida. Y es mencionado en Apocalipsis capítulo 20, que no vamos a leer, que Cristo, luego de que el diablo sea atado, establecerá su reino por 1000 años, reinará por 1000 años, ¿verdad? Y se suele asociar esta idea a esa esperanza del restablecimiento de la teocracia que encontrábamos en los profetas. Por lo tanto, hablamos de reino milenial. El Mesías reinando, el heredero de David reinando en un reino que ahora vamos a ver cómo es, durante un periodo de 1000 años. Hay quienes entienden que eso es literal, hay quienes entienden que eso no es necesariamente literal, sino que se refiere a un periodo extenso de tiempo. No es lo más importante. Lo importante es el reino teocrático de Dios es restablecido en la tierra. Vamos a ver cómo describe la palabra a este reino milenial. Y déjenme verla ahora, estamos perfectos. Y vamos a leer los versículos, ya que estamos bien de tiempo. Vamos a buscar Isaías capítulo 9, versículo 7. Este reino que se establecerá cuando Cristo vuelva es un reino de paz. Isaías 9, versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio, fíjense el título, ¿no? Nacimiento y reinado del Mesías. Y termina diciendo en el versículo 7, lo dilatado de su imperio, es decir, la extensión, el territorio, el alcance de este reino, y la paz no tendrán límite. Un reino que no tiene fronteras, un reino que no tiene límite, un reino que tiene un alcance finalmente universal, en el cual Dios gobierna de manera directa y visible. Entonces, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos ahí que el reino es un reino de paz y vemos también que es un reino de justicia, para lo cual después vamos a leer otro pasaje. Vamos al capítulo 11 de Isaías y allí podemos ver que el reino teocrático que establecerá el Mesías, es decir, Cristo, cuando vuelva, es un reino que va a estar caracterizado por un pleno conocimiento de Dios. Hoy en día en el mundo no toda la gente conoce a Dios. En aquel entonces toda la gente va a conocer a Dios. Isaías 11:9 dice, no harán mal, está hablando del reinado del Mesías, ¿no? Fíjense el título allí puesto en nuestras Biblias. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿De qué manera? Como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de Dios. El reino milenial va a ser un reino en el cual todos, absolutamente todos, van a conocer al soberano y se van a someter a él. Versículos 4 y 5, podemos ver que el reino es un reino de justicia. Ya lo vimos en el capítulo 9, pero leemos esto en adición. Versículos 4 y 5 de este mismo capítulo dice, podemos arrancar de la última parte del 3, que dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, como pueden hacer a veces los jueces de hoy en día, los gobernantes de hoy en día. Gobiernan de acuerdo a sus percepciones, a lo que les parece. Dice el 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cenidor de su cintura. Será la justicia cinto de sus lomos. ¿A qué se refiere con eso? Que a lo que va a caracterizar, por sobre todas las cosas, a ese gobernante va a ser la justicia, va a ser un gobernante justo. Algo que parece ir en
en contraste, no encontraba una palabra adecuada, en contraste con la concepción que la mayoría de la gente a lo largo de la historia ha tenido de los gobernantes. Normalmente se concibe que los gobernantes humanos son injustos. Bueno, este gobernante va a ser un gobernante justo, se va a caracterizar por eso, y su reino va a ser un reino de justicia. En cuarto lugar, Ezequiel 36, 25, 31. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Hago un paréntesis, fíjense el título, ¿verdad? Restauración futura de Israel. Nos habla de la restauración del reino teocrático, ¿no? Dijimos que Israel era una manifestación de la teocracia de Dios en la tierra. Habla del restablecimiento del reino teocrático. Como ya vimos, cuando vimos acerca de Israel y la iglesia, no todos pensarán lo mismo acerca de esto. Pero si seguimos la línea que yo les había propuesto, de entender las profecías a Israel como al Israel de Dios, o al verdadero Israel, es decir, a aquellos que son salvos, aquellos que tienen como rey a Dios, el reino espiritual de Dios, entonces esto es de aplicación no exclusiva para un Israel étnico, sino para todos aquellos que creen en Cristo. Bien, ¿en qué versículo estábamos? 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Es un reino del cual se dicen varias cosas, ¿verdad?, en este pasaje, pero es un reino fundamentalmente con súbditos que obedecen al rey, voluntariamente. ¿Por qué? Porque Dios mismo pone sus preceptos en sus corazones, tal como acabamos de leer. Y finalmente va a ser un reino de santidad. No sé si todos entendemos la noción de santo. Cuando hablamos de la palabra santo nos referimos a algo que es apartado en exclusividad para Dios, le pertenece a Dios, es exclusivo para Él y por lo tanto no puede haber pecado en esa cosa que se presenta para Dios y que le pertenece. Zacarías 14, 20 al 21, si alguien me ayuda a buscarlo. En aquel día estará grabado sobre las campiñas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Bien, habla acerca de la santidad, ¿no? Creo que, no sé, la Reina Valera me parece que lo pone en mayúsculas, ¿no? Santidad Jehová. Bien. Nada, una cuestión de traducción porque en el hebreo no hay ni mayúsculas ni minúsculas, pero santidad a Jehová, ¿no? Lo pone ahí como un título, ¿verdad?, que caracterizará a aquel reino. Un reino de santidad. Y habla de esa comparación tan rara, ¿no? Dice que incluso todas las ollas de aquel reino van a ser como los utensilios del santuario, ¿verdad?, que era en extremo santo. Bueno, un reino caracterizado por la santidad. El reino milenial. Nos referimos al restablecimiento del reino de Dios en esta tierra, en el cual Cristo va a gobernar de manera perfecta. El domingo que viene hablamos exclusivamente de eso y de las distintas interpretaciones que hay al respecto. Y finalmente, el reino de Dios es un reino eterno. El reino de Dios es un reino eterno.
Y esto implica fundamentalmente dos cosas. Que Dios va a gobernar, gobierna y ha gobernado siempre sobre todas las cosas y por siempre. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28, dice lo siguiente. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Un trabalengua, no le prestemos atención tanto a esto. Pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Finalmente Dios será todo en todos, y todas las cosas, dice acá, le van a estar sujetas. Todas las cosas le van a estar sujetas. Es decir, una soberanía absoluta que es ejercida a la perfección sobre todo el ámbito de su reino. Y finalmente, el territorio de su reinado, ¿cuál va a ser? Dijimos que un reino tiene un rey, lo tenemos, Cristo. Un territorio tiene sus súbditos, sus habitantes, los tenemos, ¿verdad? Y tiene un territorio, un alcance sobre el cual gobierna. ¿Cuál va a ser? Bueno, el cielo nuevo y la tierra nueva. También vamos a hablar acerca de qué es el cielo nuevo y la tierra nueva en la última clase de este curso, el 19 de noviembre creo. Pero vamos a leer dos pasajes que nos hablan acerca de esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo, está hablando Juan, ¿verdad? Dijimos que en el capítulo 20 se habla acerca de este reino, al cual se lo describe como los 1000 años, ahí lo tiene usted en sus Biblias, lo vamos a ver el domingo que viene. Y finalmente en el 21:1 dice, después de esto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Se le prometió a Israel una tierra, sobre la cual Dios ejercería su gobierno teocrático, y acá tienen la tierra de la cual va a gozar el verdadero Israel. Un cielo nuevo y una tierra nueva. El ámbito sobre el cual el soberano va a gobernar en el reino eterno de Dios. Vamos a leer finalmente 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 al 13. Le pido a alguien que me lo busque, por favor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Bien, fíjense cómo relaciona Pedro la esperanza en que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva a la manera en la cual nosotros debiéramos vivir y conducirnos en esta vida. Lo que dice Pedro es, básicamente, la esencia de lo que transmite es, no se aferren tanto a todo esto que finalmente va a pasar. Pongan su vista más bien en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva y vivan esperando ese reino eterno de Dios. Algunas conclusiones rapidito que podemos sacar acerca de todo esto.
en primer lugar, es que si somos súbditos del rey, si formamos parte del reino espiritual de Dios, tenemos que someternos voluntariamente a sus preceptos. La vida, de acuerdo a las normas del reino, no es algo relegado al futuro, sino que tiene que ser una realidad en el presente. ¿Dios gobierna hoy? Sí, gobierna en aquellos, entre otros aspectos como vimos, fundamentalmente gobierna en aquellos que se someten voluntariamente a Él. Dice Filipenses 3:20 el apóstol Pablo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando uno es ciudadano de un estado, de un reino, se rige su vida por los preceptos y las leyes de ese reino. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, nos tenemos que regir por las leyes del reino de los cielos. En segundo lugar, Dios es soberano sobre toda la creación y está al control de todo, por lo que podemos confiar en que su voluntad finalmente se cumplirá. A Dios no se le escapa nada de las manos. Leímos bastantes veces que Dios es quien gobierna todas las cosas. El mundo está en su eje porque Dios así lo quiere y nos despertamos cada mañana porque Dios así lo quiere. Finalmente, nada de lo que ocurre en nuestra vida se escapa a la soberana mano de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios está al control y Dios cumple su voluntad en la vida de sus hijos, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tercer lugar, tenemos que poner la mirada, como decíamos recién, en ese reino inconmovible de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estaba hablando de algunas cuestiones materiales necesarias para la vida. Fundamentalmente, no pongan la vista en las cosas terrenales, pongan la vista en las cosas del reino de los cielos. Y por último, tenemos que servir al soberano del reino. Eso es lo que hacen los súbditos de un reino, sirven al soberano. Ya que este es el tiempo y el esfuerzo mejor invertido, es decir, nuestro servicio, es el tiempo mejor invertido que podemos, en el cual podemos invertir nuestro tiempo, ¿verdad? El servicio a Dios. No hay otra cosa que valga más esfuerzo y la inversión de nuestro tiempo que servir a Dios. ¿Por qué? Porque esto tiene una trascendencia eterna. Todo lo que hagamos acá para servir a nuestro empleador, para servir a lo que sea, se queda acá. Todo lo que hagamos para servir a Dios tiene trascendencia eterna. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, es decir, lo que esta gratitud produce, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por lo tanto, así tienen que comportarse los súbditos del reino espiritual. Pero solo forman parte de este reino espiritual de Dios aquellos que creen en Él, se someten a su voluntad, se arrepienten de su pecado y le dan un giro en su vida, ya no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para la gloria de Dios.